gracias por continuar con nosotros en A Partir de Ahora. En este día vamos a estar conversando sobre un tema que nos afecta más bien en cada situación meteorológica que se presenta en el país, y es el congestionamiento del transporte, el caos que se vuelve la ciudad capital cuando llueve. Y para esto pues nos estarán acompañando Diego Pesqueira, quien es director de Relaciones Públicas de la Autoridad Metropolitana de Transporte, también Manuel Álvarez, predictor de la Oficina Nacional de Meteorología. Bienvenido Pantaleón, presidente de la Sociedad de Arquitectos de la República Dominicana. Y en el estudio B nos estará acompañando Cristóbal Valdés, quien es arquitecto urbanista. Tal como decía, pues esto es justamente a razón del fenómeno tropical que es Matthew, que nos está afectando ya pues ahora de manera indirecta. Bienvenidos a Partir de Ahora. Placer tenerlos por acá. Buenos días. La pregunta del millón, como decimos, es ¿por qué la ciudad se vuelve un caos cuando llueve? Entonces, me gustaría saber la opinión. ¿Es un problema de la cantidad de vehículos? ¿Es un problema de infraestructura? ¿Cuál es la razón por esto? Fíjate, con el permiso de tan distinguidas personalidades que nos acompañan en este estudio, muy buenos días a todos, gracias a ustedes por la oportunidad que nos brindan. Ya tenemos todos estos días, tanto el lunes como ayer martes, y hoy miércoles vamos a ver cómo evoluciona. Entiendo que el problema del tránsito de por sí es un caos, y con la falta de educación, no solamente de los conductores, pero también de todos los ciudadanos que arrojan todo tipo de desechos sólidos a las vías, esto evidentemente que obstruye los desagües, y por eso usted ve y como se observa en distintas imágenes y en fotos a través de las redes sociales y de medios de comunicación, cómo prácticamente hemos tenido que recurrir a algún tipo de transporte ya prácticamente acuático para circular por algunos sectores. Es muy lamentable que esta situación todavía se siga registrando en el país, ya que por lo menos lo que es el Gran Santo Domingo, la cantidad de lluvia, no sé lo que digan nuestros amigos predictores, y ha sido tan elevada como en otros, la cantidad de milímetros no ha sido tanta. Pero no obstante a esto, hemos visto cómo el tránsito se ha tornado bien pesado, porque los conductores tienen que cambiar su ruta, porque por lo regular, en algunos casos, como es el mío, para llegar acá, tuve que cambiar porque no pude cruzar por una intersección y tuve que hacer un recorrido, un tramo bien largo. Pero vamos a seguir adelantando y luego vamos a explicar algunas causas de lo que es el caos. Bueno, bienvenido. Me gustaría que tú intervengas en esto porque Diego menciona algo muy importante, que es la cantidad de basura que hay en nuestra capital, y eso obstruye desde luego los desagües. Pero también vemos en otros lugares donde quizás no son suficientes, no son lo suficientemente amplios, no hay un sistema de drenaje adecuado. ¿Cuál es tu opinión sobre este punto? Mira, bueno, gracias por darnos la oportunidad para tratar este tema que involucra muchos ejes. Mira, un dato importante, solo el 27% de la ciudad del Gran Santo Domingo tiene drenaje pluvial y sanitario. O sea, ahí vemos que cada vez que cae una gota de agua se torna un caos la ciudad de Santo Domingo. Eso agregándose a la falta de conciencia ciudadana. Esto no se resuelve con soluciones puntuales, con filtrantes invernales, como que es el sistema que está diseñada la ciudad de Santo Domingo. Solamente unos 3 o 4 barrios o sectores han sido diseñados con alcantarillado pluvial y sanitario. En el caso de Sánchez La Fe, en el caso del Millón, y muchos asentamientos que datan de más de 50 a 60 años. Las intervenciones que se han hecho han sido resueltas en base a soluciones puntuales de invernales y filtrantes, que esa agua va al subsuelo. ¿Qué sucede? Como decía el coronel, conciencia ciudadana, cantidad de basura, esa basura arrastrada a los invernales, se obstruye ese filtrante, entonces cualquier gotita de agua que cae, aguacero el más mínimo que sea, entonces ya tenemos una inundación. Se produce un caos porque ya inmediatamente las grandes avenidas, que son las vías de evacuación, pues la gente comienza a buscar otras rutas, entonces se convierte en un verdadero caos. Bueno, la MET en días como eso son verdaderos héroes, y hay que condecorarlo, porque además de la lluvia, inundación, la gente se torna irritante. Entonces la conducta de la gente varía también. Entonces es una situación que ya de hace tiempo tiene que tomarse ya
la decisión de hacer un gran alcantarillado. Tenemos una ciudad que está por encima del nivel del mar. Ahora mismo el alcantarillado pluvial que existe desagua directamente al mar, y lo que hay es que eficientizar ese drenaje pluvial y también tener la conciencia ciudadana de no obstruir, porque si seguimos tirando la basura, no importa el diámetro de la tubería, va a seguir obstruyéndose. Vamos a pasar al estudio B, porque me gustaría tener la opinión de Cristóbal. Cristóbal, bienvenido a partir de ahora. Me gustaría tener tu opinión como arquitecto urbanista sobre este punto. ¿Qué podemos hacer actualmente para mejorar lo que es el sistema pluvial en República Dominicana y también en la capital? Sí, gracias por la invitación de nuevo. Y como decía el arquitecto Pantaleón, realmente hay unas zonas en la ciudad, en el Gran Santo Domingo, que tienen resuelto ese problema, pero es una pequeña zona. Son, como decía él, alrededor del 30% de la superficie de la ciudad que tiene infraestructuras adecuadas para poder solucionar el problema de las aguas. La mayor cantidad de la ciudad pues no lo tiene. Sin embargo, hay algunos puntos que sería interesante revisar, que no tienen por qué, no necesitan ni siquiera el alcantarillado pluvial para poderlo resolver. Por ejemplo, el malecón. El malecón está 3 o 4 metros por encima del mar, sin embargo se llena de agua. Cuando tiene el mar ahí, que con solo hacer algunos trabajos de canalización de esas aguas, se han hecho algunos, pero no lo suficientes como para poderlo hacer, podríamos resolver ese problema sin necesidad de tener que hacer un alcantarillado pluvial como el que requiere la ciudad. Pero definitivamente que para resolver el problema de la ciudad de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, se necesita un proyecto de alcantarillado pluvial. Es un proyecto muy caro, por eso es que no se ha emprendido. Los gobiernos han sido muy parcos porque esos son tubos que se entierran, son soluciones que no se ven, que no se pueden inaugurar de una forma con una fanfarria, sino que están ahí, y cuando tú tienes un alcantarillado pluvial adecuado que resuelve el problema, nadie se acuerda de que existe o no existe. Cristóbal, tú dices que es muy caro. ¿Se ha estimado cuánto costaría al país hacer este tipo de trabajos? Sí, eso debe costar unos cuantos miles millones de dólares. Y los trabajos de diseño de eso sí se han realizado, la CAS los tiene, pero la implementación de esta parte de esa infraestructura es muy cara, y como vuelvo y repito, han pasado muchísimos gobiernos, no lo han hecho precisamente porque esa inversión es una inversión que se tapa, que no se ve y que tú no la sientes cuando está funcionando adecuadamente. Cuando las cosas están funcionando adecuadamente y las cosas caminan bien, pues no hay problema. Entonces, como no hay problema, pues no hay ninguna fórmula de cómo sacarle beneficio. Entonces, esa es una situación que debe ser retomada para que realmente se puedan resolver los problemas de alcantarillado. Si tú vas por las zonas donde hay alcantarillado, por ejemplo, la ciudad histórica, esa ciudad tiene su alcantarillado pluvial desde cuando Obando, y todavía sigue funcionando, y tú no tienes ahí problemas de inundaciones serias. Lo mismo pasa en el Ensanche La Fe, en Villa Francisca, en Villa Consuelo, o sea, toda esa zona, en lo mismo el Luperón, todas esas zonas son zonas que tienen alcantarillado pluvial, y ahí tú no tienes mayor cantidad de problemas. Sin embargo... Sí. Vamos a ver, Cristóbal, justamente lo que decía Roberto Salcedo, ex alcalde del distrito, sobre lo que es el desarrollo pluvial en República Dominicana, en una entrevista que le hizo Fausto Rosario justamente en Acento TV. Vamos a ver qué decía él en ese momento. El drenaje sanitario, que es otro tema. Esa es la gran deuda, Roberto, del gobierno local de la ciudad de Santo Domingo. Mire, lo que ocurre es que hay que redefinir, y por eso yo le he estado pidiendo al Estado Dominicano la redefinición de las competencias.
Porque fíjese lo siguiente, ¿cuál es el mayor drenaje que se produce en un territorio? El de las aguas residuales. Las aguas residuales, ciertamente. Pero eso no tiene que ver con el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Es decir, la lluvia que cae sobre Santo Domingo. Sobre Santo Domingo, Sí. eso tradicionalmente lo ha hecho el ayuntamiento, pero fíjese que la ley 176 ni siquiera le establece esa competencia a la ciudad, al ayuntamiento. Bueno, ahí teníamos las palabras de Roberto Salcedo hablando sobre lo que es el drenaje. Y me gustaría la opinión de Bienvenido sobre estas palabras que tenía Roberto Salcedo en ese momento. Sí, mira, y abundando sobre lo que decía el colega Cristóbal Valdés, es una decisión que se ha ido prorrogando en el tiempo. Ya es tiempo de que asumamos ese compromiso. Pero decía que no era una competencia ya ni siquiera del ayuntamiento. Claro, el ayuntamiento lo ha ido desmembrando poco a poco. El ayuntamiento es el gobierno de la ciudad. Todas las ciudades del mundo tienen dentro de sus competencias el transporte, tienen dentro de su competencia el drenaje sanitario, el tránsito, la seguridad ciudadana. Entonces, poco a poco han ido quitándole competencias al ayuntamiento, y solamente el ayuntamiento en este momento lo que está manejando es el uso del suelo de la ciudad y la recogida de la basura. Entonces, es verdad que le han ido quitando competencias, pero bueno, ya es un asunto de disposición política el ya darle frente a esta situación. Había una anécdota que decía que no todos los días llueve. Bueno, sí, aquí, como dicen los campesinos, el día más claro llueve. Y hablando de lluvia, Manuel, me gustaría tu opinión sobre esto, ya como predictor, y hablando de Matthew, pues las lluvias que han caído en estos días, ¿han sido suficientes como para crear este caos? ¿Qué opinan ustedes en la predicción? Es decir, realmente pues podríamos esperar un caos tan grande con tan poca lluvia, que en algunos lugares no ha sido tanta. Sí, así es. Muy buenos días a todos ustedes y a los televidentes. Pues sería muy iluso de parte de nosotros decir que un evento hidrometeorológico de la magnitud de Matthew pues no va a causar inundaciones, porque un evento que trae lluvia en abundancia. Por ejemplo, te puedo decir, en el caso del lunes, nosotros tenemos reportes de estaciones que tuvieron aquí en el Gran Santo Domingo, que fue la zona donde más llovió, 234 milímetros de lluvia. O sea, que son aproximadamente casi 10 pulgadas de lluvia. O sea, un drenaje eficiente no te va a absorber rápidamente toda esa cantidad de agua. Sin embargo, en el poco tiempo sí te la drena. Hay casos, como en el caso de Nueva York, en Estados Unidos, en el año 2012, con la tormenta Sandy, que tiene un drenaje pluvial muy eficiente, que aún teniéndolo, la cantidad de lluvia fue tanta que el drenaje no absorbió rápidamente el agua, y por tanto se crearon inundaciones. El problema aquí en la República Dominicana es que con poca lluvia, pues el drenaje es tan ineficiente que se te crea una inundación. Nosotros en la Oficina Nacional de Meteorología tenemos por regla que por poca lluvia, 1 pulgada de lluvia, tenemos que decirle a las personas en el Gran Santo Domingo se van a registrar inundaciones urbanas, pero no es realmente por la lluvia, sino por el problema del drenaje pluvial. Quiero hacer una acotación. Adelante. Sí, además de esto, el crecimiento exorbitante del parque vehicular, que es otra de las situaciones que tiene que afrontar el Estado. No vamos a decir gobierno, el Estado es todo. Y es de colectivizar el transporte. No podemos seguir aumentando el parque vehicular y para solucionar el problema del tránsito, seguir ensanchando las avenidas. Por ejemplo, el último caso, y es el del Parque Botánico Nacional, que la Sociedad de Arquitectos se pronunció en base a eso. Se pronunció enérgicamente, y es que parte del parque le fue quitado parte del parque y la parte de contingencia del parque para ampliar la avenida. Entonces, vamos a seguir ampliando las avenidas y quitando las pocas áreas verdes que tenemos. Entonces, el gran problema que también tiene la ciudad de Santo Domingo, que es el desarrollo urbano rápido que ha tenido la ciudad en los últimos 30 o 40 años,
ha sellado toda la superficie de la ciudad. Entonces, el agua no tiene por dónde infiltrar en el terreno. Entonces, las pocas áreas verdes que existían se han ido urbanizando y sellando. Entonces, eso duplica o triplica el problema del drenaje. Entonces, caen dos gotas de agua, drenajes tapados, las correntías de agua no tienen por dónde evacuar, y entonces simplemente se estancan y se produce el gran caos de muchas veces, como vemos en la Luperón, que el agua llega hasta 3 metros. Es caótica la Luperón. Vamos a ir a una pausa y al volver vamos a hablar con Diego Pesqueira sobre la educación y los planes que está haciendo AMET para orientar a las personas. Volvemos en breve. Bueno, gracias por continuar con nosotros en A Partir de Ahora. Estamos conversando el día de hoy sobre las condiciones de la ciudad capital cuando llueve, por qué la ciudad se vuelve un caos cuando llueve. Antes de la pausa estuvimos hablando sobre el sistema pluvial, pero ahora vamos a conversar con Diego Pesqueira sobre las campañas de educación que está haciendo AMET. Tienen una campaña ahora que es de no obstruir las intersecciones, que es una campaña que ha ayudado bastante a mejorar el flujo del tránsito. Sin embargo, al llover se va la luz, los semáforos se apagan, las personas se desesperan, a veces sí obstruyen las intersecciones. AMET, ¿qué hace en esos casos y cuáles son los planes que tiene la institución? Fíjate, tan pronto suceden estos eventos y hay las interrupciones energéticas que son frecuentes, no solamente cuando está lloviendo, los agentes de AMET tienen que intervenir en las intersecciones. Hay algunas que de por sí, aunque la luz esté funcionando, necesitamos los agentes de AMET de manera permanente, porque se da el caso de los conductores que al ver la luz amarilla piensan cruzar, al no poder pues quedan varados en el centro, y de ahí surge esta idea que de manera coordinada con el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, quien es que la ha promocionado, aunque es llevada a través de la AMET, pero es gracias al Ministerio de Obras Públicas que esta iniciativa ha ido calando poco a poco, y a través de las multas educativas que se impusieron, más de 3.000 en solo 15 días, nosotros logramos que los conductores asumieran el compromiso moral de respetar las intersecciones y de no bloquear las mismas. Pero es justo y adecuado precisar que antes de usted llegar a esta cuadrícula amarilla, usted está violando ya lo que es el paso de cebra. O sea, está violando la ley 2 veces. Pero principalmente en lo que es el polígono central del Distrito Nacional nos ha dado muchos resultados en lo que es la colocación, ¿no? El pintar estas intersecciones para que los conductores respeten esta medida. Pero en adición a todo esto, la AMET ha estado implementando otras medidas, que es con la colocación de los conos y la instalación ya de manera permanente de los pilotillos de concretos para evitar los giros a la izquierda, y que los denominados dueños del país o los transportistas, ¿no?, utilicen 3 carriles en avenidas tan transcurridas como la Máximo Gómez, la Tiradentes. Esto en verdad que ha ayudado bastante y nos ha permitido a nosotros a solucionar parte de lo que es el caos y mejorar de entre un 25 a un 30% la circulación. Esto se traduce en ahorros significativos en cuanto a lo que es el consumo de combustible, pero también ayuda el medio ambiente. Pero lamentablemente, y aquí en presencia del arquitecto, pues tengo que, de mi impresión, es que nosotros hemos retrocedido unos 50 años en materia de tránsito, ya que tenemos que encarrilar a las personas como si fueran animales para que tengan que respetar los carriles. Me gustaría, antes de pasar a este punto que está muy interesante, que compartieras algunas de las situaciones que ve AMET con las lluvias actualmente, no solo las de ahora, de manera frecuente. ¿Cuáles casos ustedes ven que ocurren más en las calles? Fíjate, el primer caso es la desesperación. Hay muchas personas que al no poder cruzar a tiempo determinadas intersecciones se desesperan. Hay algunas que no tienen un sistema de calefacción o de enfriamiento, aire acondicionado dentro de los vehículos, que estos se irritan un poquito más, porque tienen que llevar los cristales encima y ya ustedes saben el caos, la visibilidad también, que es muy difícil en cuanto a lo que es usted poder observar a los demás conductores. Y los agentes de AMET tienen que intervenir
casi la mayoría de las intersecciones, porque por lo regular se producen las luces o los semáforos salen del aire. Con cualquier pequeño aguacero que se registra, no hay sincronización entre un aparato de esto y otro, y esto evidentemente que crea un caos, porque lo que es la Churchill, no sé si ustedes se dan cuenta que es la única avenida que tiene el sistema de olas, donde usted puede tomar una luz verde y por lo regular se puede beneficiar de 3 o 4 intersecciones. En otras naciones usted ve que cuando usted logró agarrar un verde, pues usted avanza bastante. No sucede aquí en el país, porque las luces no están debidamente sincronizadas, pierden la sincronización de una intersección u otra. Pero en sentido general, los agentes de AMET tienen que triplicar sus esfuerzos, ya que tienen que trabajar con las lluvias, tienen que soportar muchas veces insultos, tienen que ver cómo conductores quieren cruzar por encima de otro, no permiten que se le dé el paso a una ambulancia que va a atender una emergencia, o a alguien del cuerpo de bomberos o del Ministerio de Obras Públicas que va a solucionar alguna situación con uno de los charcos que se forman en alguna intersección. O sea, es un trabajo bastante difícil que el que hemos estado en los últimos días, principalmente tanto el lunes como el martes. Hoy vamos a ver si la situación en el clima nos ayuda. Bien. Me gustaría la opinión de Cristóbal sobre lo que tú decías, Diego, si realmente hemos retrocedido en lo que es pues la estructura, que ahora tenemos que encasillar o reorientar a las personas que vayan por un carril en específico, poner los pilotillos. La opinión que tienes, Cristóbal, sobre estas palabras que tenía Diego. No, fíjate, yo quiero, antes de hablar con relación a lo que acaba de decir el señor Pesquera, es con relación a la entrevista que tú pasaste del pasado alcalde. De Roberto Salcedo. De Roberto Salcedo. Realmente es una situación en la cual el ayuntamiento también, no solamente que le han quitado, sino que ha dejado de ejercer su función. O sea, el ayuntamiento tiene el liderazgo, tiene el compromiso de ser líder en términos de lo que pasa en el territorio, en su territorio, donde él administrativamente tiene la potestad. El alcantarillado pluvial, igual que el tránsito, ahí tiene que ejercer el alcalde un liderazgo muy fuerte. Tiene que utilizar ese compromiso para entonces hacer las coordinaciones necesarias para poder solucionar los problemas. No es pensar que ya se lo quitaron y hay otras instancias que son los que tienen que resolver. No, es su responsabilidad en términos de lo que es la ciudad y la calidad de vida de sus ciudadanos, el enfrentarse y el liderar la solución de todos esos problemas. Lo mismo que el drenaje pluvial, lo mismo que con el tránsito. Entonces, si a eso vamos, al término del tránsito, realmente la cantidad de vías que hay en Santo Domingo, nosotros podemos decir que son adecuadas. Son adecuadas, lo único es que cada uno tiene que resolver el problema individualmente, porque no hay una estructura de transporte colectivo que realmente pueda solucionar el problema de la movilidad dentro del Gran Santo Domingo. O sea, tú sales de tu casa y tú no sabes qué tiempo te va a tomar, ni a qué hora vas a tomar el autobús, ni a qué hora vas a llegar. Entonces, esa es una situación que la mayoría de la gente está tratando de, por más bajos ingresos que tenga, de conseguirse, aunque sea una carcacha, para poderse mover, y eso ha incrementado enormemente el tránsito. E inclusive, nosotros tenemos el metro, que la gente de la OPRED lo dicen con mucha frecuencia, que está siendo subutilizado, precisamente porque las líneas alimentadoras no están funcionando, aunque están diseñadas. Porque una cosa sí me he dado cuenta yo en los últimos eventos a los cuales he asistido en el último mes, de que realmente todos los planes, toda la inteligencia, todo el personal, toda esa situación está planteada en la ciudad de Santo Domingo, en el Gran Santo Domingo. O sea, nosotros sabemos lo que hay que hacer. Están los planes, están todas las adecuaciones en términos de inteligencia para poderlo resolver. Lo único es que tenemos una cantidad de instituciones que cada una hace lo que entiende que debe hacer, que no coordina con nadie, y hay todo un caos en ese término que no permite que la solución al transporte y a la movilidad urbana dentro de Santo Domingo pueda solucionarse.
yo estoy en esto desde hace más de 40 años diciendo las cosas que podrían solucionarse. Por ejemplo, te voy a mencionar algo. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene 8 cuadras, tiene más de 110,000 personas que se movilizan todos los días hacia ella y desde ella. Entonces, en los análisis que se han hecho, más del 50% de los viajes que se dan en el Gran Santo Domingo lo hace la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Qué te dice eso? Que muy importante es el uso del suelo. O sea, porque lo que genera el viaje, lo que genera la movilidad son los usos de suelo. El uso de suelo de la Universidad Autónoma es un uso de suelo educacional que realmente, si estuviera diversificado en términos de una planificación adecuada de la ciudad y tú pudieras tener extensiones en los diferentes municipios, tú podrías reducir enormemente el tránsito, enormemente los viajes, sin necesidad de tener que ampliar ninguna vía. O sea que realmente nosotros tenemos que empezar a ver, y me ha alegrado muchísimo, que algo que yo he estado hablando por más de 40 años, de la importancia que tiene que ver el planeamiento urbano con la movilidad, ya se está tomando en cuenta y ya los ingenieros viales hablan de eso como un elemento fundamental para resolver el problema del tránsito. Por ejemplo, tú además de eso, si te tomas la avenida Colombia, tú vas a tener que todas esas urbanizaciones que están al norte de la avenida Colombia tienen una sola entrada y esa misma entrada es la salida para una cantidad de población que está ahí. No ha habido una coordinación en términos de lo que es el diseño de la ciudad para que todas esas urbanizaciones tengan una interconexión que no sea la avenida Colombia para poder resolver. Inclusive, cuando tú vas y pasa como a las 6 de la tarde, que es cuando regresan las personas a esas urbanizaciones, tú te vas a dar cuenta que hay una fila de vehículos tratando de entrar por esa sola entrada que tienen esas urbanizaciones y congestionan entonces la avenida Colombia, cuando debería haber una gran cantidad de estructuración en términos de la ciudad para tú poder llegar por diferentes formas a los diferentes sitios, a los diferentes usos de suelo que hay en la ciudad. Bien, Cristóbal. Bueno, pues me gustaría, bienvenido, continuando la idea de Cristóbal. Él señaló algo muy importante, sabemos lo que hay que hacer, pero que hace falta, porque no se hace. Sí. Cristóbal lleva más de 40 años trabajando estos temas y aún así en 40 años no se ha resuelto este problema. ¿Qué falta? Y voy a decir algo y que no se me sienta viejo el profesor, fue mi profesor en la universidad, y buen profesor. Pues, y buen profesional. Además dirigió en su momento la Dirección de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento. O sea que estamos en presencia de una persona extremadamente calificada. Y abundando un poco más con lo que dice el arquitecto, el colega. La idea de que cada una de esas urbanizaciones tenga una sola entrada y una salida es una respuesta al problema de la seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque cada quien quiere envolverse en su burbuja. Bueno, está fallando la seguridad ciudadana, pues bueno, pues me encierro en mi burbuja y tengo un control. Me hace falta, está fallando el suministro de agua, tengo mi cisterna y tengo mi tinaco. Está fallando la electricidad, tengo mi inversor y tengo mi planta. Entonces, en el momento en que ya todas esas situaciones de infraestructura en la ciudad estén resueltas, pues bueno, vamos a tener una ciudad más sostenible. Pues cada vez que incluimos un vehículo, eso es CO2 que estamos introduciendo a la ciudad y al ambiente. Entonces, si seguimos quitando las áreas verdes, que las áreas verdes son las retentoras de ese CO2, entonces cada vez que quitamos un árbol, estamos incrementando más el CO2 dentro del ambiente. ¿Qué conlleva eso? Enfermedades pulmonares, cutáneas. Entonces, ampliamos una avenida, sí, resolvimos un problema del tránsito, pero esa zona va a ser afectada con la cantidad de vehículos que van a pasar por ahí en términos de emisión de los gases. Entonces, es un asunto de voluntad política, de ya definitivamente
Y se han ido tomando ciertas decisiones puntuales en las esquinas con los retornos y todo eso, porque anteriormente para usted retornar tenía que llegar a la esquina. Ahora para retornar se han creado en algunas esquinas la forma de cómo usted retornar antes, y eso viabiliza un poco el tránsito. O sea, son soluciones puntuales que se han hecho, pero con soluciones puntuales no podemos resolver el problema. Es un problema macro el que tenemos que enfrentar. Los estudios están hechos, pero cuesta dinero. Entonces, colectivizar el transporte es un asunto que cuesta dinero. El metro funciona, pero las vías de interconexión de cuando tú llegas a una de las estaciones del metro, conectarte a otro lugar, eso no está resuelto todavía. Entonces, tienes que coger el carrito del concho. Entonces, si tú multiplicas 10 carritos del concho y lo conviertes en una guagua, esos 10 choferes usted lo alterna para que maneje esa sola guagua. Ya no tiene 10 carros transitando, sino una sola guagua con un carril preferencial. O sea, es un asunto de voluntad política y ya terminar de tomar la decisión sobre eso. Los mismos dueños del país, como dijo el coronel, se han dado cuenta de que ya el problema le está afectando a ellos, porque anteriormente ellos con un pasaje llegaban en 15 minutos a un lugar, con el pasajero ya no, ya están llegando a lo mejor en media hora, 45 minutos, no le está haciendo negocio. Cuando llegan ya en la tarde a sacar balance de lo que facturaron durante el día, no le da para pagar a lo mejor el carro que le alquilaron. Entonces es un problema de todos, no un problema de nadie, ni mío, ni del otro, es un problema de todos. Y cada situación, por ejemplo, ¿cuántas instituciones hay que regular el transporte? Definitivamente tiene que haber una cabeza, un ministerio del transporte. Dirá alguien, bueno, otro ministerio. Sí, tiene que haber alguien, una cabeza que dirija. Y que cada institución de las 13 o 14 instituciones que están manejando el transporte tenga su agenda independiente, con buenas intenciones, pero que todas esas buenas intenciones se reúnen y se coordinen con una sola cabeza, que es el ayuntamiento, que es el gobierno de la ciudad. Falta de decisión política y coordinación. Bueno, vamos a una pausa en este momento y al retornar vamos a hablar con Manuel sobre los problemas que se presentan cuando llueve. Hay un caso muy particular que ocurrió en el Almirante el día de ayer y que trascendió en las redes sociales. Volvemos en breve. Continuamos con A Partir de Ahora. En este momento vamos a estar conversando con Manuel Álvarez, quien es predictor de ONAMED, sobre los problemas que se presentan en la capital al llover, al tener una cantidad excesiva de agua, como ha estado ocurriendo en estos días debido al huracán Matthew. Manuel, antes de irnos a la pausa, yo te comenté sobre una situación que ocurrió el día de hoy en un sector del Gran Santo Domingo, que es el Almirante, donde sucedió como le llaman, un socavón, un hoyo de gran proporción, ocurrió de manera repentina en medio de la vía. Este tipo de sucesos cuando llueve, ¿a qué se debe exactamente? Bueno, como tú acabas de decir, se debe a la gran cantidad de agua. Fue mucha lluvia que cayó. Además de eso, como han explicado los expertos del área urbanística, muchas veces se hacen carreteras y se hacen una serie de construcciones sin el debido tipo de planificación, que deben de tomar en cuenta la cantidad de lluvia que cae, todo ese tipo de cosas. Hay que hacer estudios de suelo. Entonces muchas veces esto no es más que una muestra de mucha improvisación a la hora de hacer las calles, donde se construye, ese tipo de cosas. Entonces lo que uno más desea es que cuando sucedan estos tipos de casos, la gente tome conciencia, los ingenieros, que tomen conciencia que deben de tomar datos de las diferentes instituciones del Estado, o datos que sean tomados del área, y tomarlos a la hora de construir, o sea, que tengan un buen código de construcción, ese tipo de cosas. Además, como te indiqué, en esa zona cayeron aproximadamente casi 10 pulgadas de lluvia, una zona bastante vulnerable debido al terreno de esa zona,
y por ende estos tipos de sucesos ocurren frecuentemente cuando se presentan eventos hidrometeorológicos que dejan caer tanta cantidad de lluvia. ¿Podría ocurrir que en ese mismo terreno suceda un nuevo fenómeno como este, un socavón distinto al que ocurrió el día de ayer? Porque va a seguir lloviendo. ¿Cuáles son las predicciones debido al huracán Matthew? Las condiciones de suelo que tú mencionas, ¿qué se puede hacer? Además de que las autoridades pues hagan un levantamiento, por ejemplo. ¿Qué podría suceder? Bueno, en el caso ya del huracán Matthew, ya a partir de hoy, miércoles, pues empiezan a cesar las lluvias, se prevé una disminución gradual de las lluvias y ya para mañana jueves pues una mejoría muy notable. En el caso del socavón es evidente que ahí hubo falta de estudio antes de tirar el asfalto de la calle, porque si no, no hubiese ocurrido. Entonces, vuelvo y repito, que haya más conciencia en los ingenieros, que se comparta más la información, que no sea solamente el interés pecuniario de las cosas, sino que también se den cuenta que una carretera vendría siendo como una obra social. O sea que, Sí. Bienvenido, me gustaría tu opinión, porque incluso en algunas de las imágenes se ve que era un terreno ya trabajado donde hay pues tuberías de agua. Al momento de hacerse eso parece que nadie se percató de que ese no era un terreno adecuado para construir. Por suerte no había una vivienda sobre el espacio, era en plena vía, pero aún así es una situación de alto riesgo. Sí, es que este es un país muy especial, como decía un anuncio. Vemos cómo la gente ocupa, por ejemplo, los lechos de un río que existió anteriormente, o se traza una carretera sobre una antigua cañada que existió. Entonces, cuando se producen estos fenómenos que sobrepasan la cantidad de agua promedio, el agua busca su curso. Ese socavón lo más posible es una cañada que volvió a buscar su curso y se llevó de encuentro lo que era. O sea, el agua reclama su territorio. Entonces, muchas veces también el terreno se anega y también puede producir. Por ejemplo, el caso es muy lamentable, las dos niñas, sí. Que cae la pared, pero es que somos osados en construir, o sea, ese tipo de construcciones así artesanales, un muro con una fundación no adecuada sobre un colocado conteniendo un terreno. Ese terreno se anegó y buscó el lugar por donde salir el agua y simplemente hizo el empuje y esa pared fue hacia abajo. Entonces, tenemos que poco a poco ir nuestras autoridades haciéndole crear conciencia a nuestra ciudadanía de que la construcción no es un jueguito. Cuando usted está construyendo, tiene que garantizar la mínima seguridad, porque puede producirse una situación meteorológica o una situación sísmica. Entonces está en peligro todas las personas que habitan esas viviendas o edificaciones que han sido hechas de manera no adecuada. Eso es lo que ha sucedido. Me gustaría también la opinión de Cristóbal, pero en este caso, hablando de las macroconstrucciones que se están llevando o las construcciones que se están haciendo, que es posible ver en un sector cualquiera, que donde había una casa, ahora hay un edificio, se hacen de manera no apresurada, pero sí con cierta celeridad. Entonces me gustaría pues saber si se están haciendo los análisis adecuados para ver si se pueden realizar este tipo de estructuras en estos lugares. Sí, todas estas edificaciones en altura que se están haciendo del sector formal realmente tienen que pasar por todo un proceso técnico y de supervisión para garantizar el hecho de que sean seguras tanto para los vientos como para los sismos. La Secretaría, el Ministerio de Obras Públicas tiene muchos ingenieros muy capacitados para hacer todas estas supervisiones. Lo mismo que ya hay toda una tradición en los constructores de este país de que realmente se valen de los consultores capacitados para poder hacer que estas edificaciones en términos de viento y en términos de sismo sean calculadas para que cuando surjan estos fenómenos pues puedan resistir a esas condiciones. O sea que realmente
el hecho de que nosotros realmente no tenemos edificaciones muy altas. La edificación más alta que nosotros tenemos son alrededor de 40 pisos, una sola torre en el mirador. Después la mayoría son de 20 pisos hacia abajo, o sea que realmente no son edificios muy altos como hay en otros países, pero sí todos esos edificios tienen cumpliendo con las normativas que exige el Ministerio de Obras Públicas. Bien. Ahmed, por otra parte, volviendo a lo que son las lluvias en los próximos días, estamos todavía en medio de la temporada ciclónica. ¿Cuáles son los planes que está desarrollando la institución para mejorar el tránsito cuando hay pues inundaciones urbanas, que hay mucha lluvia? ¿Qué está planificando Ahmed? Fíjate, nosotros estamos trabajando de manera coordinada con el Ministerio de Obras Públicas, no solamente en cuanto a las áreas urbanas, sino en todo el territorio nacional. El Ministerio de Obras Públicas cuenta con más de 240 unidades de tipo camionetas que están diseminadas en las distintas autopistas y carreteras del país, y todos de una forma u otra hemos sido beneficiados de esta asistencia y de lo que esto ha representado para la atención al ciudadano. En cuanto a los temas urbanos, es una situación un poquito más delicada. El Ministerio de Obras Públicas ha tenido que emplearse a fondo con distintas brigadas para solucionar este tipo de problemática con la falta del drenaje. Hemos visto que a través de sus redes sociales están exhortando a la ciudadanía a que se abstengan de lanzar los desperdicios, que quiero aprovechar también para unirme a ese llamado de que no es bueno que las personas, las familias, aprovechen este tipo de situaciones para sacar todo tipo de cosas que no quieren. Hemos sido testigos de televisores en desuso, abanicos, camas, colchones y un sinnúmero de cosas que uno de verdad se sorprende. Los ciudadanos no entienden el daño que están causando con esto y las inundaciones que provocan cuando usted trata de hacer una limpieza masiva en su hogar de todas las cosas que usted entiende que no le son útiles, entonces la lanza a las calles con las lluvias y usted ve que son arrastradas, pero usted no observa dónde van a parar. Eso también está causando mucho daño en algunas cañadas que hemos visto cuando van las brigadas. Uno se sorprende con la cantidad de cosas que se encuentran allí. Bueno, Ahmed, estamos en medio de la temporada ciclónica todavía. ¿Qué podríamos esperar lo que queda de esta temporada? ¿Va a ser una temporada un poquito más activa? República Dominicana, ¿en qué situación se encuentra? ¿Cómo estaremos con las lluvias, fenómenos tropicales? Sí, bueno, esta temporada una temporada que ya superó la media normal, o sea, son 12 tormentas nombradas, la media normal, y ya en el caso de Matthew ya vamos por la tormenta número 13. Es decir, o sea que es una temporada bastante activa. Y el día de ayer se formó otra tormenta más, o sea que está por encima de lo normal. No nos podemos descuidar, aunque ya estamos entrando a la fase final de la temporada ciclónica, porque recientemente tuvimos un evento muy catastrófico en términos tanto de infraestructura como de vidas humanas, como fue el caso de Noel, que fue a final de octubre del año 2007, y ya fuera de la temporada, en diciembre, pues nos afectó la tormenta Olga, que también tuvo una suma alta de muertes en el área principalmente de Santiago. Así que independientemente de que la temporada ciclónica, nosotros siempre recalcamos esto, sea activa o no activa, pues estamos en el paso de los huracanes, y por tanto no necesitamos que la temporada sea activa. O sea, con una temporada inactiva, un solo ciclón, ese solo ciclón nos puede afectar. Así que en época de temporada ciclónica siempre hay que mantenerse atento a la Oficina Nacional de Meteorología. Sería bueno también conocer qué está ocurriendo en Haití, considerando la potencia que tiene el huracán Matthew y también la traslación, que fue bastante lenta. Vimos que apenas acaba de moverse un poquito más rápido, estuvo a 7 kilómetros por hora, luego subió a 17, un huracán categoría 4. Bajo esas condiciones, ¿qué podría verse como impacto al país?
como tú acabas de decir, ese movimiento de traslación lento le permitió a él fortalecerse. Pues estuvo transcurriendo en agua del Mar Caribe, temperatura del agua del mar por encima de los 30 grados Celsius, y eso le permitió convertirse inclusive hasta huracán categoría 5, que era en los últimos 10 años, el último que tuvimos categoría 5 en la cuenca del Atlántico fue en el año 2007. Esto le permitió fortalecerse, además del lento movimiento que tuvo. En el caso de Haití, invirtió de una manera muy fuerte, además de la cantidad de lluvia, el oleaje que produjo, el viento que se produjo. También hay que agregar que el suelo en Haití es un suelo, como le llaman, desnudo, o sea que tiene poca vegetación, y esto crea muchos deslaves de tierra, muchas inundaciones repentinas. O sea que en el caso de Haití va a superar por mucho la cantidad de muertos aquí en República Dominicana. Bien. Pues antes de concluir, me gustaría a todos nosotros unas reflexiones finales bastante breves sobre lo que hemos estado hablando acá, incluyendo lo que es la infraestructura, pues evitar lanzar basura para obstruir el desagüe. Me gustaría empezar contigo, bienvenido. Bueno, simplemente concluiría en el sentido de no seguir posponiendo la agenda del desarrollo de la red de drenaje pluvial y sanitario en la ciudad de Santo Domingo, pero mientras tanto crear la conciencia a la ciudadanía de no tirar la basura a la calle, porque los filtrantes que tenemos, si están limpios, funcionan de manera normal. Y en el sentido de la parte de los conductores, ser más conscientes y ser más civilizados. O sea, el AMET hace su esfuerzo, pero si cada uno de nosotros como ciudadanos no ayudamos de manera particular, no importa que ellos hagan el esfuerzo. En el otro sentido también, la cantidad de construcciones ilegales que se están haciendo, que se pone de manifiesto cuando existe un acontecimiento meteorológico como este. Ya tenemos varios muertos, sí, que han sido producto del deslizamiento de paredes de las edificaciones mal construidas, paredes construidas pegadas a los cortes de las laderas cortes en la ladera de las montañas, entonces, o de cortes que hacen de manera improvisada. Entonces, esa ha sido la cantidad de muertos. No ha habido ahogados, han sido accidentes de muros que han caído sobre la persona. Básicamente fallos estructurales. Fallos estructurales, de construcciones hechas de manera artesanal. Entonces hay que crear más conciencia en la ciudadanía. Cristóbal, una reflexión final sobre este tema que hemos estado abordando el día de hoy. Sí, yo creo que hemos hablado de la infraestructura y hemos hablado de la situación caótica que se convierte el tránsito, pero yo quisiera ir un poco más allá con relación a las cañadas. Yo creo que hay un elemento importante que debemos tener en cuenta, que se manifiesta extraordinariamente cuando pasan estos fenómenos, y es toda esa población de bajos ingresos que vive alrededor de las cañadas. Entonces yo sé que hay algunas cañadas que están siendo intervenidas por la CAS y por el ayuntamiento, pero yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo muchísimo mayor para poder resolver estos problemas que realmente son elementos importantes. Nosotros podemos ver en las redes sociales la cantidad de fotografías de estas cañadas, de las casas alrededor de estas cañadas, todas inundadas, que son importantes que podamos retomar para poder solucionar, para poder proveer de una mejor calidad de vida a través de un planeamiento adecuado de todas estas zonas. Manuel, entonces, por parte de ONAMED, el llamado que hace la organización a los dominicanos. Nosotros coincidimos con Pantaleón, que la población cree conciencia con relación al vertido de la basura, para evitar las inundaciones urbanas que se dan regularmente aquí en el Gran Santo Domingo,
que no tienen que caer muchas lluvias. O sea, con poca lluvia se inunda y por tanto que tomen conciencia sobre eso. De un llamado a la conciencia también que dice Ahmed sobre esto. Sí, en primer lugar quiero agradecer el apoyo que nos han brindado los participantes en este panel y de parte de la MED, pues exhortar a toda la ciudadanía a que al momento de transitar, ¿no?, de circular, pues respeten las normas de tránsito y que tengan pendiente que no llega primero el que más rápido transita, sino el que va en su carril, el que respeta todo y el que no está discutiendo por cualquier situación con los demás usuarios de las vías. O sea, este es nuestro llamado para que todos juntos aportemos un granito de arena para mejorar lo que es la movilidad en el Gran Santo Domingo. Bien. Bueno, darle las gracias a Diego Pesqueira, a Manuel Álvarez, también a Bienvenido Pantaleón y a Cristóbal Valdés por habernos acompañado el día de hoy en A Partir de Ahora. Nosotros nos reencontraremos mañana. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Acento TV, en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta la próxima.